reportó en Filipinas y Tailandia por primera vez, por primera ocasión. Hacia 1970, solo 9 países de África, América y el Mediterráneo básicamente eran los que se tenían básicamente, y actualmente pues el dato más cercano que se tiene es que casi 400 millones de personas por año se infectan de forma severa, el 95% de ellos. Entonces es algo bastante importante. Para 2008, Estados Unidos, Malasia, India y China reportaron nuevos serotipos, que es justamente lo que habían mencionado por ahí. Hawái, la Polinesia Francesa y las islas del Pacífico Sur ya se habían visto también afectadas. Actualmente la mayoría de los países de Asia y América Latina lo tiene de forma persistente, año con año se padece la enfermedad. Profe, también algo que me pareció interesante es que decía que la mosquita hembra picaba como que nada más en el día, o sea, como al transcurso de la mañana y justo antes de que anocheciera. Ese dato hay que corroborarlo con lo que viene siendo las genéticas o más bien la población, ¿no? del zancudo. Pero normalmente la actividad sí, efectivamente, tienen hábitos bastante marcados. Y bueno, hay que hacer cuidado sobre todo con las personas más susceptibles. La transmisión o lo referente a transmisión, pues conocemos los agentes causales, en este caso los vectores más bien, más que el agente causal. El Aedes aegypti, que es uno de ellos, uno de los responsables. En esta fotografía se pueden apreciar los ojos compuestos, todos estos pequeños Aedes albopictus también es responsable de la enfermedad, y sí pueden ver la diferencia más marcada, ¿cuál sería entre ellos dos? Parece que es más pequeño es el albopictus, ¿no? Y el color. El Tiene color blanco. es más intenso en los colores, los tonos blancos en el albopictus. Pero pues de forma indistinta uno los ve y trata de eliminarlos en la medida de lo posible. Lo que habíamos visto sobre ciclos de vida, no está de más volverlo a recordar. La hembra oposita en cuerpos de agua. Normalmente coloca alrededor de 400 huevecillos. Y bueno, pueden ser solos, pueden estar agrupados también de forma indistinta en racimos. Las larvas eclosionan. Y normalmente lo que tenemos que poner mucha atención aquí es que se tarda alrededor de 2 días a una semana en convertirse en esta fase de pupa. Entonces, recuerdan lo de las estrategias de control del abate, ¿no? Que trabaja principalmente sobre larvas. Entonces hay que considerar este tiempo que se tardan en convertirse de larvas a pupa. El mosquito normalmente sale y vive de 1 a 2 meses. Les mencionaba por ahí que se alimentan de polen, básicamente, de néctar de las plantas, de las flores. Y después se hacen hematófagas las hembras, una vez que ya están grávidas. Para el caso de ambos, tanto de los Aedes, pues la problemática es bastante seria porque no nada más es un virus. En este caso vamos a ver lo que está relacionado con
con el dengue, y como efectivamente mencionaron ahorita, se trata de un arbovirus que pertenece a la familia de los flavovirus y se pueden dividir en 4 diferentes serotipos que se tienen identificados como DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. La problemática aquí radica es que dentro de cada serotipo también hay serotipos nuevamente, o le llaman intragenotipos, de acuerdo con las diferencias en la composición del genoma. Entonces esto no tarda en salir con nuevas, con cosas nuevas más bien, porque de que está ocurriendo nada más de que tienen que identificarlo. Como antes se pensaba que nada más era 1 o 2, en la actualidad ya sabemos que son 4. Y bueno, como bien una persona infectada por uno de estos serotipos, cualquiera que sea, es inmune de por vida contra él, pero no está protegida contra los otros 3, y cuando te da cualquiera otro diferente, pues entonces la reacción del cuerpo es mucho más fuerte, y por eso es que la sintomatología se agudiza. Entonces estás un poco más debilitado, y ahorita vamos a ver todo lo que se aconseja para ello. Entonces, ¿es un virus ARN o ADN? ARN. Justamente. Entonces, lo relevante aquí es que es un arbovirus y que tiene estos 4 serotipos, y que a su vez tiene variaciones genéticas todavía que están por definirse o que están en investigación. Como patogenia, tenemos que el virus se une básicamente a los macrófagos, es decir, la hembra se alimenta de nuestra sangre para poder, poder llevar a cabo la formación o el desarrollo de los huevecillos. Y bueno, el virus si es un animal infectado, normalmente el virus va a entrar a nuestro torrente sanguíneo, y principalmente quien se va a hacer cargo de él van a ser los macrófagos. Y estos normalmente pues andan por todo el cuerpo, entonces los disemina por todo el cuerpo. Por eso es que tenemos sintomatologías diversas, dependiendo la cantidad y obviamente también el serotipo, y sobre todo las regiones, ¿no?, donde están más comunes. Normalmente las formas graves aparecen cuando existe una segunda exposición a un serotipo diferente, diferente a la primera que tuvimos, a la primera exposición. De esta manera el sistema inmune está sensibilizado y responde de una forma más agresiva. Esto es lo que genera que sean peores los síntomas. Entonces se activa bastante bien y reacciona mucho más fuerte que la primera vez, y así quedamos expuestos solamente a 2 más, ¿no? Que ya sería muy, muy mala suerte que te den los 4 a la vez. Además de las formas graves, se suele producir una difusión endotelial, quiere decir que es responsable de las hemorragias, que es el cuadro más severo, o lo que se conoce como dengue hemorrágico. Entonces aquí normalmente vamos a ver que se divide en función de la patogenia en, en los casos graves, que pueden ser casos agudos que se pueden retirar a casa bajo tratamiento sintomático, pero si estás en esta fase de que se ve afectado el endotelio y hay hemorragias, pues lo más seguro es que estemos en observación o en cuidados intensivos. Hablando un poquito también de la patogenicidad de la enfermedad, tenemos que el periodo de incubación tiene un promedio de 4 a 7 días, lo cual es bastante rápido, y tiene un rango de 3 a 14 días. Se caracteriza principalmente por fiebre repentina, dolor de cabeza y de las órbitas oculares, como acertadamente comentaron, cuerpo cortado, dolor abdominal, en algunos casos vómito o diarrea, o en algunos casos
los dos. Entonces aquí la relevancia es de que el tratamiento siempre se va a ir sobre síntomas. Y aquí lo importante es controlar la fiebre. La fase febril, para mi gusto, es la más peligrosa. Es esta que vemos aquí en azul, que es la que se caracteriza por el fuerte dolor de cabeza, puede ser sangrado de la nariz o de la boca, dolores musculares y articulares, vómito, salpullido, diarrea. Entonces estás con fiebre y aparte en una completa deshidratación. Cuando la fiebre es bastante severa, supongamos que ya es la segunda vez que te da un serotipo, en esta ocasión que te da un serotipo diferente, las membranas que cubren o protegen el cerebro, que son las meninges o también lo que es la pía madre, dura madre y la aracnoides, pues se ven inflamadas porque tratan de proteger el cerebro justamente y muchas veces al inflamarse, pues en este caso hay daño cerebral que puede llegar a ser irreversible. Entonces, de ahí la importancia de atender rápidamente esta fase febril si se presenta, sobre todo en pequeños, en infantes, en niños, en adultos mayores. Existe una fase crítica después de esa fase febril que eh, se caracteriza por una hipotensión, es decir, que baja la presión sanguínea, ascitis, derrame pleural, puede haber sangrado gastrointestinal, y en este caso la diferencia con esta fase febril que también hay sangrado es que la forma de darnos cuenta es que esta es casi sangre pura o cruda, lo pudiéramos decir, mientras que este sangrado gastrointestinal nosotros lo vamos a ver en las heces. Entonces nuestras heces se van a tornar de color negro si es justamente el síntoma que estamos hablando, gastrointestinal. Es una sangre predigerida, digamos, por eso es que se ve de color negro. Y cuando la sangre en las heces está cruda, digamos, así como prácticamente sale de nuestra nariz o de la boca, es porque está en la última etapa de nuestro tubo digestivo, es decir, que tenemos un sangrado de intestino grueso. Entonces, la manera de esto es que se va a ver las heces se van a ver oscurecidas o con coágulos. Tiene un término, creo que se llaman petequias, algo así. Entonces, pero por lo pronto sí verlo como la fase crítica esta, y luego la fase de recuperación, que ya no andamos delirando, ya tenemos un nivel de conciencia un poquito mejor. Eh, Puede o no haber convulsiones, eso va en función de la termorregulación también del cuerpo, picazón en el cuerpo y ritmo cardíaco lento. Entonces aquí lo importante es saber que son estas tres fases, la febril, que es la más agresiva, que es cuando el cuerpo está peleando completamente, la crítica, que ahí es donde se está en la batalla completa, y luego la de recuperación, este, y convalecencia, ¿no? En el diagnóstico es muy importante, sobre todo porque es un virus ARN, utilizar técnicas auxiliares para el mismo. ¿Cuáles pueden ser esas técnicas? Bueno, pruebas de inhibición de la hemoaglutinación, pruebas de fijación de complemento, electroinmunoensayo ligado enzima, conocido como ELISA, y la captación de antígenos, perdón, la captación de anticuerpos, ya sea IgG e IgM. Entonces, si se dan cuenta, podemos inclusive, y estas son las de primera elección, ¿por qué no se incluye aquí, por ejemplo, PCR?
Aquí diríamos, bueno, PCR para cuál, ¿no? O sea, tenemos los iniciadores de cuál. ¿Con qué prueba? Entonces tendríamos que hacer 4 pruebas, ¿estamos de acuerdo? Sí. Tendrían que ser 4 pruebas y ver si tenemos los iniciadores o los de arranque. Entonces, no sé si alguien esté trabajando actualmente ahí en el seguro o en algún hospital que me pueda decir si están haciendo este tipo de diagnóstico molecular y cuál de estos serotipos son los que están manejando, básicamente. Si alguien tiene experiencia. O algo que hayan escuchado, no sé. Tal vez hay algún serotipo que sea más frecuente y este será el que usan. Sí, pero es a lo que me refiero cuando hablamos de cuál sería el mejor recomendado. En este caso, pues como no nos importa un tanto el serotipo. El serotipo te interesaría para información personal, ¿no? Para ver cuál fue el que te dio. Porque por aquí va a ser imposible que te des cuenta cuál sea. Simple y sencillamente vamos a hallar los anticuerpos para los antígenos, ¿verdad? Contra el dengue, ya vamos a decir es dengue sin duda, ¿no? Este, pero la idea es de que normalmente te da dengue y no sabes qué tipo fue. Es muy diferente, es muy difícil, más que nada por lo costoso que puede representar las 4 pruebas adicionales a estas. Bueno, son un poco más económicas. En cuanto a los afectados por la enfermedad, hay un grupo que le llaman Grupo A, que son pacientes que pueden ser enviados a casa, lo que les mencionaba, que no tienen alteraciones hemodinámicas. Entonces no representan un riesgo o signos de alarma, simple y sencillamente se diagnostica el dengue y no en su forma hemorrágica. Y el tratamiento se va a manejar en base al aumento de ingesta de líquidos, que es bastante recomendable, tomar mucha agua o inclusive sueros orales para prevenir la deshidratación. Adicionalmente, aliviar el dolor, la fiebre, que es bastante relevante. O sea, la fiebre siempre la tenemos que poner por encima. Y aquí, tanto para el dolor como para la fiebre, tenemos que empezar en algunos medicamentos. Por ejemplo, la aspirina, sabemos que el acetil salicílico se lleva las plaquetas, entonces no es muy aconsejable. Y entonces tendríamos que cambiarlo por otro analgésico que no haga daño sobre las plaquetas. Y los fármacos antiinflamatorios que no son esteroideos, porque también ellos pueden ser asociados a algunas hemorragias o inclusive algunos se excretan por riñones y causan falla renal con el tiempo. Algunos tienen efectos anticoagulantes, como los había mencionado, y en su lugar podemos tomar como para la fiebre equivalentes como el acetaminofén, y para lo que viene haciendo desinflamatorios, cualquiera que no sea esteroideo. El grupo B son pacientes con signos de alarma y o que pertenecen a un grupo de riesgo. Estos pacientes requieren hospitalización mínima para observación durante 72 horas. Entonces se hace reposición de líquidos endovenosos y todos los medicamentos son por esa ruta, tanto los analgésicos, los antipiréticos, y están con un monitoreo estricto de signos vitales y por ahí se revisa también el hematocrito para ver cómo está evolucionando el cuerpo. Y está un grupo C, que son pacientes con diagnóstico de dengue grave que requieren manejo de unidades de cuidado intensivo, es decir, que esos ya se la están rifando, ya están entre la vida y la muerte, y eventualmente pasarían de cuidados intensivos al grupo B, y una vez si se recuperan, entonces ya se pueden ir a casa. Entonces,
Estos tres grupos normalmente sí están presentes en nuestro país y son bastante común. Año con año hay problemáticas de este tipo. En la actualidad ya no se menciona tanto por lo que estamos viviendo, pero imagínense las complicaciones que caigas por dengue y luego te dé la otra enfermedad. Entonces, esos ya son cuadros bastante alarmantes. Entonces, el tratamiento sintomático sabemos que va en función de la dolencia, de lo que va apareciendo, porque el virus no lo vamos a poder matar. De eso se va a hacer cargo nuestro sistema inmunológico. Entonces, sí podemos fortificar nuestro sistema inmune por ahí, con vitaminas, sobre todo el complejo de vitaminas, vitamina C es la más aconsejable. En cuanto a la prevención de la enfermedad, pues existen profilaxis o prevención específica y hay otra que es inespecífica. En cuanto a la específica, tenemos que en diciembre del 15 se anunció la conclusión de una vacuna tetravalente eficaz para la prevención de dengue en personas mayores de 9 y hasta 45 años de edad. Este es el nombre de la vacuna de este laboratorio francés y ha sido probada para su uso en varios países endémicos para esta enfermedad, incluyendo México, aunque la aplicación se restringe a clínicas privadas. Entonces, no tengo mayor información, sé que existe y ahí viene la marca, como les digo, y pertenece a este laboratorio, pero desconozco con precisión estudios sobre resultados de la misma. Yo creo que si hubiera algo alentador por ahí, estas compañías ya estuvieran haciendo grande publicidad para la aplicación de la misma. Eso es en cuanto a la específica. En cuanto a la inespecífica, pues tenemos muchos elementos que podemos hacer para poder prevenir la enfermedad. De las principales, como les había mencionado, es el uso de repelentes cuando vayamos a lugares donde sabemos que o vayamos al hábitat de estos bichos donde hay bastantes. Entonces, irnos preparados con nuestra ropa impregnada en repelente. Evitar el uso de perfumes, como habíamos visto en el tropismo, que el perfume o el desodorante. También utilizar ropas que sean claras, nunca utilizar ropas oscuras. Eso es una prevención inespecífica también. Entonces, acuérdense que nos ven y tratan de camuflarse. Igual si traemos el cabello largo hay que recogerlo, porque también es sobre el cabello, también buscan refugio. Lo podemos proteger con pañoletas claras. O hay quienes llevan hasta cobias inclusive. La ropa debe ser impregnada con un repelente que contenga la permetrina, que habíamos platicado sobre ella. También por ahí, evitar que los mosquitos piquen al enfermo. Sabemos que una persona infectada, pues tratar de protegerla con pabellones, como le había mencionado, de tela, como lo usamos con los bebés. Y sobre todo las mujeres embarazadas, de preferencia. Los menores, los infantes, niños de brazos. Buscar en el domicilio los criaderos de mosquitos y destruirlos. Todo lo que sean recipientes capaces de contener agua, generalmente de lluvia, y en especial durante épocas de lluvia. Entonces tratar de tener lo menos que se pueda de cosas que no estemos utilizando en casa. Si tenemos tinacos, tener la regularidad de subirnos, a ver si tiene aún su tapa, porque luego hay veces que se vuelan y estamos siendo una fuente de problemas en el barrio. Tapar las fosas sépticas, evitar este tipo de pozos negros o muchos tienen la costumbre o la tradición de hacer un hoyo y para cuestiones de drenaje o hacer pequeñas sequías, o si vives al lado de una sequía, pues entonces tratar de canalizarla hacia otro lado, o no poner la casa tan cerca de la sequía si lo vamos a hacer en el rancho. En cuanto a fosas sépticas, el problema es lo económico. Hay muchas de alta tecnología que ya son bastante seguras y son de una marca igual que los tinacos.
que es bastante funcional. Y pues todo lo que sea acumulación de agua, pues evitarlo por sencillo que parezca. Entonces voltear, si tenemos macetas en desuso, pues también invertirlas para que no acumulen agua. Y pues no tirar basura para que nuestras alcantarillas tengan el correcto funcionamiento y no se creen charcos o inundaciones. Obvio, neumáticos, como en algunas ocasiones. Todo va a depender del lugar donde vivamos, pero siempre tenemos que pensar en ello. Dentro de la casa, los floreros o los cementerios también es muy común. Los maceteros, los floreros, son hábitats que van a estar ahí vigentes como una forma de reservorio para ellos. La educación es bien importante, concientizar, y yo creo que sí ahí deberían de meterle un poco más de campaña de publicidad, para poder sensibilizar a la población en general, de que tenemos que, cuando vienen a fumigar, las campañas de fumigación por parte de Secretaría de Salud, pues abrir las ventanas, porque muchos vienen a fumigar y las cerramos. Es que huele bien gacho, dicen, y le cierran. Entonces, la inversión que está haciendo el gobierno, los esfuerzos que está haciendo el gobierno, pues no se ven muy bien reflejados porque no está siendo eficiente esa acción. Entonces, lo ideal es de que abras puertas y ventanas para que se fumigue bien la casa por dentro, llegue a ese aroma horrible, pero que sabemos que va a valer la pena. Esto de los cacharros también, por ahí luego hacen campañas para colectar todo ese mugrero, llantas sobre todo, que las llantas son una problemática. En la actualidad con esto de reciclar ya hay muchas compañías que nada más les marcas y van a tu casa por ellas, están haciendo impermeabilizantes a partir del caucho, impermeabilizantes para las casas. Entonces por ahí ya hay manera de que pasen por ellas. Hay quienes amablemente las ponen sobre los baches pero es una buena forma de deshacerte de una forma irresponsable de ellas. Por ahí también, si sabemos que tenemos, por ejemplo, en las sequías, pues es conveniente traer especies de peces que se alimenten de las larvas, sobre todo de larvas y de pupas. Entonces, las pupas tienen más movimiento y le llaman la atención a los peces, entonces podemos hacer una inversión por ahí para ponerla en la sequía y así si llega el zancudo o eclosionan las larvas y se convierten en pupas, pues van a servir de alimento natural para los peces que pongamos ahí. Y son peces que no llegan a medir a lo mucho, como unas 2 pulgadas o 3 de largo, entonces son pececillos que los adultos son muy pequeños, realmente. Utilización de barreras físicas, todo lo que son mosquiteros, ventanas, en las ventanas, telas, los guardapolvos, esos que les mencionaba, se me olvidó el nombre nuevamente, pero tienen un nombre, que se ponen en el filo de la puerta para que no haya acceso de insectos a la casa. La utilización de repelentes naturales y también de plantas en el jardín, ponerlo como una alternativa natural, como la lavanda, el romero, citronela y algunas cuantas más que hay por ahí que podemos utilizar en nuestro jardín. No nos podemos privar de no tener plantas, y al contrario, tenemos que buscar las que sirvan de repelente natural, porque muchas veces tenemos plantas en el jardín que ninguna combate para repeler zancudos. Entonces, asegurarnos de que tengan el buen flujo de agua también, hacer orificios en la parte inferior para que fluya bien el agua una vez que regamos nuestras plantas. ¿Qué más podemos agregar aquí? Pues principalmente yo creo que todo lo que podamos hacer en el interior también es importante. Podemos tener floreros, pero también en el florero hay eh, podemos poner barreras físicas como unicel, clavando la rosa entre el unicel y de esa manera o la rosa o las flores pueden obtener el beneficio de estar en agua fresca, pero el zancudo no puede llegar a ir a desovar ahí en ese tipo de agua. No sé si tengan alguna duda, algún comentario
En general, pues es lo más relevante de la enfermedad. Yo creo que es de las más importantes económicamente porque dentro de la importancia, no está bien que omitirlo. Es bueno saber que dentro de la importancia se lleva buena parte del presupuesto de esta enfermedad, al menos en América Latina. Entonces, ¿cuánto destinamos como gobierno para poder combatir esa enfermedad, para poder hacer campañas efectivas de prevención? Y pues no hemos podido llegar a erradicarla. Es muy complicado. Y tenemos que ver la manera de encontrar profilaxis también desde el punto de vista biológico, que por ahí mencioné esa del pez, pero no está meramente bien definido, no está meramente también un programa bastante serio. Por ejemplo, también por ahí hay quien está trabajando con algunos hongos que se pueden cultivar en el agua y pueden llegar a matar esas fases, pero están en fase de investigación hasta donde yo sé. ¿Algo que deseen agregar? Profe, yo escuché que había un quinto cero, pero que no afecta a humanos, creo que Yo creo que, bueno, no estoy muy seguro, pero lo que sí sé es que dentro de cada serotipo hay varios más y están por definirse con claridad, porque definitivamente esto te vas a dar cuenta solamente si vas a un hospital privado. Ahí te pueden decir cuál es exactamente el serotipo. Y, por ejemplo, que yo sepa, en Estados Unidos tampoco lo están haciendo por serotipo, pero de tal manera que tú digas ya con certeza tengo el 4 y me volvió a dar y me dio bastante severo, entonces ya sé que es diferente al 4, pero me interesaría saber cuál es para de perdido ir llevando mi récord, ¿no? Y bueno, yo me he arriesgado mucho por cuestiones laborales, me he expuesto, más que arriesgado, me expongo muy seguido, varias veces al año. Yo creo que varios científicos de aquí de la universidad, a esos lugares, y créanme lo que la prevención inespecífica sirve bastante. Es como luego dicen que hay aves que cruzan el pantano sin manchar el plumaje y es suficiente, créanmelo, es suficiente con la inespecífica. El problema es que no hay conciencia. Entre los mismos científicos yo conozco otros, no, hombre, que si te va a dar que te dé de una vez, pues sí, canijo, pero pues ya no tienes 20. Ya conforme te vas avanzando, pues tu sistema inmune es distinto. Y pues sí, tu cabecita loca sigue pensando que tienes los 20, ¿no? Y ahí es donde está la controversia. Entonces yo creo que esa inespecífica funciona. El problema es que no se aplica. No hay conciencia, no hay mucha educación al respecto. Yo creo que si hubiera educación, tuviéramos bastante buena prevención, sentido común. Yo sé que muchos de nosotros seguimos en la misma, seguimos encerraditos, seguimos cuidándonos. Los que tenemos que elaborar, pues tenemos que hacer lo que nos mandan llamar del trabajo. Bueno, pues tienes que hacerlo, pero bajo la prevención que esté a tu alcance, ¿no? Lo más que se pueda que esté a tu alcance. Y yo sé que también por ahí el fin de semana, fue una locura. Para el lado que voltearas, un montón de gente, a todos los apeñuscados y en el centro de la ciudad, dices tu nombre, esto se va a poner bien bueno el carnaval ahora el fin de semana que entra, van a ver de mí, ¿se acuerdan? Ya tenemos que 2 semanas con esta, que sería que lo abrieron, ¿no? O es una semana y lo que va de esta, ¿no? Pero los que estamos conscientes, pues nos damos cuenta que no estamos listos para salir, no estamos listos para que haya esa apertura. En fin, yo creo que sí hemos ido a lugares así como esteros en el área de San Blas, en Nayarit. No sé si hayan ustedes ido para allá, pero se los puede respirar, los zancudos, así terrible. Entonces, si te llevas protección, no pasa absolutamente nada, no pasa gran cosa. Obvio, va en función de entre más te piquen, pues también mayor riesgo, ¿no? Y muchos no lo entienden, y cuando vamos para allá dicen, ah, vienen los de piel delgadita, ¿no? De la Autónoma de Nuevo León. Pues a mí me importa un comino que me digan
que mi piel, pues tampoco es de lagarto, pero prefiero ir protegido que no, que andarle pegando ahí a Calimán y luego andar hospitalizado en lugares remotos, que es lo peor. Te llega a pegar en un lugar de esos remotos y igual y ya no la platicas. Bueno, continuamos mañana con Zika, para que también, si pueden avanzarles, mañana tenemos frecuencia, ¿verdad? No recuerdo. Sí, Sí, mañana, sí, tenemos 2 horas. Vamos a ver Zika y si podemos avanzar con chikungunya. Luego el miércoles no tenemos, además es festivo, ¿ah? Sería hasta el viernes, ¿ah? sí, Ok. sí. Bueno, pues de mi parte sería todo, salvo que tengan ustedes algo que agregar o algún comentario. Si no, pues nos mantenemos en contacto. Cualquier cosa. Ok, profe, gracias. Bueno, pues cuídense mucho. Estamos en contacto.